Proyecto 40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Caos en Baja California Sur tras el paso de Odil. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto visitará las zonas afectadas. El huracán Polo incrementa su presencia en el Océano Pacífico. El presidente Enrique Peña Nieto inaugura corredor México-Tuxpan. Este gran corredor de más de 280 kilómetros posibilitará que el puerto de Tuxpan sea el puerto marítimo más cercano al Valle de México, que se encuentre solamente a 2 horas con 45 minutos, cuando anteriormente tomaba entre 6 y 7 horas hacer este recorrido. El mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera rinde su segundo informe de gobierno. Tengo claro que muchas de estas decisiones también han sido políticamente costosas. Así lo fue nuestra obligación de colaborar en el esfuerzo de la megalópolis para ampliar el programa Hoy No Circula, o el cierre parcial de la línea 12 del metro. Sin embargo, era indispensable proteger la salud y la seguridad de todas y de todos. Escocia realiza referéndum para decidir su independencia de Reino Unido. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este jueves 18 de septiembre. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Están votando los escoceses en este momento. Si romper las ligas de 3 siglos con el Reino Unido o seguir unidos en Con la pregunta básica y tajante. ¿Quiere usted que Escocia sea una república independiente o no? Así nada más. Las encuestas pues están empatados. 48-52. En margen de error técnico. Hoy la revista The Economist, que empieza a circular hoy, saca un espléndido trabajo sobre con qué se quedaría el Reino Unido, con qué se quedaría Escocia. Y está lleno de datos, porque se va a todo tipo de aspectos. No es únicamente lo económico, lo político, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo propiamente anecdótico, comparte la cultura británica, como el hecho mismo, por ejemplo, que el primer editor de la revista The Economist fue escocés, aunque la revista está en Londres, ¿verdad? Sí, claro. Desde hace muchísimo tiempo. Y todo el mundo está atento a la votación. Porque el mensaje político para el resto de Europa podría ser enorme sobre todas estas aspiraciones independentistas. Los españoles están muy preocupados por Cataluña y lo que están señalando, que tienen la razón legal, de que a diferencia de Escocia, el referéndum independentista en Cataluña no fue aprobado legalmente. Así es. Por lo tanto, más allá de cuál pudiera ser el resultado de un referéndum en Cataluña, no es vinculante con la Constitución. Hay inclusive una comisión de catalanes en estos momentos en Escocia siguiendo la elección presencialmente. A diferencia de Escocia, donde el referéndum sí fue aprobado legalmente, sí es vinculante y el resultado de la respuesta
tiene estas consecuencias. Fíjate, hasta para México, con todos los temas de las consultas ciudadanas y referéndum, este es un caso como ejemplar del impacto que puede tener estas herramientas en una democracia, ¿no? Son diferentes. Son grandes herramientas de la democracia. Pero tienen que ser preguntas contundentes. ¿Quieres que Escocia sea una república independiente? ¿Quieres que Yucatán sea una república independiente? O sea, tiene sus las preguntas tienen que ser muy directas. Las preguntas son claras, son bipolares. No puede haber una sola pregunta. No puede haber matizar, no puede haber una confusión en la pregunta, es sí o no. Y ya, ¿cómo planteas tú los beneficios y los prejuicios de cada uno? Pues esa es parte de la campaña, ¿verdad? Pero eso es lo que está sucediendo. Y se espera que sea la jornada electoral más importante y con mayor participación de la historia de Escocia, de los 6 millones. Hasta 90% de personas elegibles podían ir. De los 6 millones de ¿Te imaginas que una votación de 90 millones, de 90% del electorado en cualquier tipo de votación? Se habla que hay 600,000 indecisos que son los que van a decidir la elección, entendiendo que ya están muy claros en las posiciones los del sí, los del no, y se están abocando estos 600,000 personas del grupo. Pero fíjate, Paco Abundis, que hizo la encuesta de encuestas, mostraba cómo el no es una línea estática, o sea, se mantiene sin alteración. El sí ha venido subiendo 10 puntos. Por eso David Cameron dice, pues si dicen que sí, yo me voy. Tengo que presentar mi renuncia, porque él asumiría que fue un problema político de él, una deficiencia política, no haber atendido esto. Mientras que ha crecido el número de no respuesta. Aquí está lo que tú estás, aquí está lo que estás señalando, lo que hace pensar en un voto oculto. Ahora, ¿para dónde ve el voto oculto? Pues por eso es oculto. A las 10 de la noche, hora local, estaremos conociendo los resultados. Oye, bueno, ahora, el PAI informativo de la agencia Intelite tiene 28% de los impactos al segundo informe de gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera. Vamos a hablar sobre este tema en unos momentos más. El segundo tema, la Asociación de Aseguradoras dice que estiman una pérdida en Baja California Sur por Odil que asciende a 12,000 millones de pesos. 12,000 millones las pérdidas económicas. En algunos medios están señalando que esto es superior a las pérdidas económicas derivadas de Ingrid y de Manuel, de los dos ciclones que se estacionaron sobre el territorio del centro del país el año pasado. Esta información, este cálculo del monto de daños tiene 16% de los impactos. Con 15% de los impactos hay dos temas empatados. Fíjate, el referéndum de Escocia, lo cual, qué bueno que hay este interés en los medios mexicanos sobre un tema como el escocés, que está demasiado lejos en todos los sentidos para México. Tiene que ver con Yucatán, ¿o qué otro estado? El estado independiente de Yucatán. Pero es muy importante para lo que sucede, para lo que sucede en Europa, para lo que puede suceder en el mundo con el contagio. Los mercados. Con el contagio. Ahora, igualmente, en términos de porcentaje, ayer salió el reporte anual sobre perspectivas globales del Fondo Monetario Internacional, donde dice que en 2015 México va a tener un sólido crecimiento. Este reporte va a ser discutido la próxima semana en Australia, donde se reúnen los ministros de finanzas del G20. Ahí, Ana María, podrá haber ministros de finanzas que digan las cosas no están tan bien como dice el Fondo Monetario, o está muy bajo la expectativa que tiene el Fondo Monetario sobre nuestras economías. De eso se trata, es un documento que van a revisar. Mi comentario y que sobre discuten. ese documento es, crecimiento fuerte, ese es mi comentario político sobre el documento. Crecimiento fuerte no quiere decir números porcentuales, quiere decir sólido crecimiento. Entonces, es nada más para no confundir que puede haber un crecimiento sólido de 2%, y un crecimiento inestable del 7%. Entonces, aquí... Pero yo prefiero un crecimiento inestable de 7% que sólido de 2%. ¿Qué tan inestable? Está bien. Eso es válido. Eso sí es válido. 14% de los impactos, dice la prensa,
que Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, sí va a buscar una diputación. En realidad, lo que seguramente lo que está platicando con ella desde hace tiempo no es una diputación de lista, sino una diputación plurinominal. ¿Por qué razón una diputación plurinominal? Porque ella sí es un activo para el PAN, ella tiene mucho respeto, mucha popularidad entre los mexicanos, y ella si es una diputada plurinominal no tiene que hacer campaña por ella, pero sí puede estar visitando y viajando por todo el país para hacer campaña por otros candidatos. Ya lo hizo. El año pasado estuvo un mes en Nuevo Laredo haciendo campaña por un candidato y ganó. O sea, sí tiene una fuerza política y sí es un activo. Vienen varias mujeres con renombre a la bancada del PAN. Está ella y muy probablemente también veamos a Josefina Vázquez Mota, la ex candidata de posiblemente plurinominal. Va a ser muy, muy interesante cómo se da esta ecuación, porque la otra persona que hace ojitos, pero no dice que sí, es Gustavo Madero, que ayer, y este es el tema con 12% de los impactos, celebró el 75 aniversario del Partido Acción Nacional. ¿Y no se te hace poco el 12%? Es un aniversario. Sí, pero son 75 años. Sí. Sí, pero es un aniversario, es una fiesta, están de fiesta. Yo te digo, se me hace poco porque pues ahí lo que le está ganando son los escándalos. O sea, fue más importante el anuncio de Margarita Zavala, que quiere ser diputada, que el mismo aniversario del PAN. Es que es asequible. El caso de Margarita Zavala es una persona, tú lo puedes agarrar con los dedos. El caso del aniversario es un aniversario, bueno, nosotros hasta nos reímos. Oye, es muy importante. 75 años. Hay que felicitar al PAN. Happy birthday, PAN. Ahora, happy birthday. Pero dejen de pelearse, por favor, ¿no? Feliz cumpleaños. Happy birthday. Ay, perdón. Happy birthday. Ya entendí. Y ahora dejen de pelearse. En realidad, la felicitación no era para felicitarlos, era para poder tener contexto, decirse, ya dejen de pelearse. Sí, pero está bien, ¿verdad? No, parece no Amor y paz. Amor y paz. Ese es el PAI informativo de la agencia ITERE, que tiene cosas bastante importantes y algunas las vamos a ver a lo largo de este programa. Oigan, ayer sucedió algo importantísimo, y lo refleja la portada del Financiero, que tiene un gran impacto en México que no se vio en el país informativo, pero no entiendo por qué, pero tiene que ver lo que pasó en Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambio la tasa de interés. Esto es importantísimo. Sí hablan de que va a haber un retiro gradual de los estímulos monetarios, pero para México esto en una forma u otra define a cuánto va a estar el intercambio del peso dólar, qué es lo que va a pasar con los intereses en México. Puede tener un gran impacto en el crecimiento y cómo se define el crecimiento en México este año y el año que entra. Entonces, ese tema se decidió el día de ayer. Yo creo que para México el que suba las tasas de intereses, que eventualmente va a suceder en Estados Unidos lentamente, le ayuda a México porque ya están sacando efectivo. O sea, la idea de que va a salir efectivo para entrar a los mercados norteamericanos, no solamente en México, sino alrededor del mundo, es real, y entonces que suceda en una forma lenta y no de un trancazo, creo que le ayuda a la economía mexicana. En cuestión de primeras planas nacionales, el tema del informe del GDF y por otra parte ODIL y demás es lo que aborda la mayor parte de las primeras planas, pero también hablando del Financiero, Ana María, habla acerca del rechazo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a las críticas del gobernador Perry, que ayer se volvió a subir al tema y creo que muchos medios de comunicación le están dando juego porque esto únicamente le sirve como plataforma para su campaña electoral y haber tomado un tema ya inclusive a nivel diplomático, a nivel presidencial. Se sube fuerte ayer Perry y cuestiona los comentarios del presidente Enrique Peña Nieto de lo que decía la semana pasada. Inclusive también ya el Departamento de Estado norteamericano se sube al tema y dice no hay posibilidad de que los terroristas de ISIS... No dijo no hay posibilidad, pero dijo, no hay información, no hay evidencia. El día anterior, lo mencionamos ayer, el subsecretario de Seguridad Territorial, Alejandro Mayorkas fue a rendir testimonio al Capitolio y dijo: no tenemos ninguna evidencia de que haya yihadistas que hayan
se hayan metido por México para buscar cometer un atentado terrorista en Estados Unidos, que ese es el argumento de Perry. Y hablando de ISIS, precisamente les quiero informar que hace apenas una hora la policía australiana detuvo a 15 miembros de ISIS en Australia que planeaban llevar a cabo ataques terroristas, degollando a personas en las calles de Australia, de Brisbane, y generando terror con la bandera de ISIS. Esto, la policía, la inteligencia pudo adelantarse, pero estamos hablando de también los integrantes de tantos países de ISIS, que estos lobos solitarios sí están causando y generando esto, más que la seguridad que te puede representar México para los Estados Unidos. Dijiste en Brisbane. En Brisbane. Ahí va a ser en un mes y medio. Sydney y Brisbane, los dos. La cumbre del G20 de líderes. Imagínate. Es decir, en un mes y medio aproximadamente van a estar ahí los presidentes o los primeros ministros del G20, en los cuales se encuentra el presidente Barack Obama y el presidente Peña Nieto. Sí. Entonces sí es muy notable que esto se esté dando en Brisbane. Deben estar muy en alerta los australianos, y ahora esto explica el por qué hace 10 días Australia elevó su alerta contra el terrorismo, que parecía, dicen, bueno, es un poco... Es interesante, ¿verdad? Es interesante porque ataques terroristas en esa región se habían dado en Bali, pero no habían llegado en Australia, aunque el atentado terrorista en Bali hace ya varios años, pues la mayoría eran turistas australianos, pero no fue dirigido a los australianos, sino fue un ataque terrorista donde sucedió que había muchísimos australianos. Oiga, una nota importantísima sobre un país importantísimo que no hemos comentado desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con Venezuela. Hace tiempo que no hablamos sobre Venezuela, y el país, por fin alguien le pone atención a Venezuela. Varios pajaritos están hablando cotidianamente con Venezuela. Sin cosméticos en el país de las Mises, o sea, para que pudiera salir ser portada del país, Venezuela, tienen que subrayar que por la crisis económica, ya no hay maquillaje, ya no pueden... La escasez de productos, Las escasez de productos, de jabones, de muchos de estos productos que son de importación, pues ya no los encuentran. Entonces, desafortunadamente, no fueron las protestas, porque sigue habiendo protestas, aunque no a los niveles que vimos hace algunos meses, pero hay una crisis de gobierno, y sobre todo es una crisis económica, y se nos olvidó Venezuela, y ya no estamos hablando sobre Venezuela. Es que no hay cosméticos. Por eso. Es muy importante hablar. Raimundo está muy preocupado sobre ese tema. Y por último, la portada de The Guardian, que creo que también, entendiendo el día histórico que es hoy para Reino Unido, dice Día del Destino, Escocia, 4 millones, no sé si tengan por ahí la portada, pero bueno, 4 millones, 200,000 votantes, tienen 15 horas para decidir el destino del país, y ahí está el mapa de The Guardian, creo que una portada que vale la pena. Ahí está, mira, la imagen satelital del territorio. Hay una portada muy importante. ¿Dónde está Escocia? Es la parte norte, que es café. Se ve café, pero es boscosa. Es una zona de esa isla preciosa, llena de lagos, húmeda. Claro, siempre está gris, pero las ciudades son góticas. Es como regreso. Cuando uno viaja a Escocia, es como ir un poco a la historia de los reyes. De William Wallace. Oigan, antes de ir a un corte, tenemos que hablar sobre la portada de La Razón. Yo sé que a mí no me gusta hablar sobre el fútbol, pero tengo que mencionarlo. Qué extraño que seas tú la que traes el tema, Ana María. Cobra 4 millones de dólares Ronaldinho y falla penal en su debut. Ahí se los dejo. Ayer perdió el Querétaro 1-0, se llenó el estadio de la Corregidora en un partido de Copa, ni siquiera. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué, Ana María? ¿Por qué? No más, portada, me pareció muy interesante. Síganle pagando mucho dinero a sus futbolistas. Ahora sí ya nos podemos ir a un corte. No les pagan por meter goles, les pagan por la marca. Sí. Por lo que venden, por las playeras. Hagan su chamba, no más. Que metan goles por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? 7:19, vamos rápidamente a nuestro primer corte. Escríbanos a las redes sociales, @AMSalazar, @Rivapá, @JuanPadeleo. Corte, regresamos. Peatones en el mundo. Cada semana mueren más de 5,000 peatones. Al año, esta cifra aumenta a más de 270,000 fallecimientos. El dato útil para comentar en el café.
Cada día vive un estilo de vida diferente, porque la vida es cine. Viernes, sábados y domingos, Proyecto 40. Chécate. El primer paso es ir a tu clínica. Chécate, mídete, muévete. Recuerda. Más vale prevenir. Santo Padre, no puedo casarme con su hija. ¿Por qué? Santo Padre, quisiera casarme con su hija. ¡Qué revelación! ¿Tú sabías sobre esto? ¿Sobre qué? ¿Que nuestra hija se comprometió con uno y se entregó a su hermano? Ella amará a quien escoja. Es una Borgia. Es ciego el amor. Sí, es ciego, sordo y mudo. Los Borgia, jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Acción Nacional inicia una nueva lucha para combatir la desigualdad. Los mexicanos utilizaremos por primera vez la consulta ciudadana para cambiar la realidad de nuestro país. En el PAN proponemos aumento al salario mínimo de los trabajadores que garantice el bienestar de sus familias. Entra a www.salariodigno.mx, imprime el formato y ayúdanos a recolectar firmas. Entrega el formato a la oficina del PAN y sé parte de la historia. Por un salario digno al trabajador. PAN. Alberto Barranco y Cintia Francescoli te hablarán del ser humano detrás de la leyenda urbana. Sábado 21:30 horas. Proyecto 40. Aquí en el Estado de México nos están cumpliendo. El gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, trabajan construyendo y modernizando nuestras carreteras, como la nueva autopista Ameca-Meca-Cuautla, la carretera Tlacomulco-Palmillas y los pasos vehiculares en la carretera México-Toluca. Además, se construyó el distribuidor vial Ixtapaluca. Con estas carreteras nos están cumpliendo. En el Estado de México cumplimos. Mover a México. Gobierno de la República. ¿Existe un lugar donde jugar basta? Se toma en serio. Apretemos un botón y a ver qué palabra sale. ¡Basta! R. Reporte Roemer. Bienvenidos a Reporte Roemer. El propósito es compartirles aquellas ideas de vanguardia que están revolucionando el pensamiento. Los sueños son la representación de nuestros miedos y de nuestros deseos. Los locos somos otro cosmos, otro horóscopo nos tocó. Un aplauso. Reporte Roemer, nuevo horario. Viernes 21:45 horas. Proyecto 40. La alternativa del cine en la televisión. Cinema 40. Lunes a viernes, 15 horas. Proyecto 40. La línea 12 del metro, el incremento al salario mínimo y la ampliación del programa Hoy No Circula fueron los temas que más permearon en el segundo informe del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Tengo claro que muchas de estas decisiones también han sido políticamente costosas. Así lo fue nuestra obligación de colaborar en el esfuerzo de la megalópolis para ampliar el programa Hoy No Circula o el cierre parcial de la línea 12 del metro. Sin embargo, era indispensable proteger la salud y la seguridad de todas y de todos. Miguel Ángel Mancera dijo que la ampliación del programa Hoy No Circula fue un acuerdo entre 6 entidades federativas y que la línea 12 del metro se abrirá cuando sea segura. Respecto a la línea 12, he dado la instrucción precisa para trabajar con el máximo esfuerzo para su pronta, pero ante todo, segura reapertura, así como para aplicar la ley a quienes corresponda en el estricto marco del Estado de Derecho. Desde la tribuna de la Asamblea Legislativa reiteró el llamado para incrementar el salario mínimo. Nuevamente hago un llamado para impulsar el desarrollo de quienes a cambio de su trabajo arduo reciben un ingreso que no les permite sostener a su familia, de quienes a cambio de su trabajo honesto ganan un salario que los mantiene en la pobreza y los condena a no salir de ella por falta de oportunidades. Al segundo informe del jefe de gobierno acudieron 14 gobernadores, entre ellos Erubiel Ávila del Estado de México, Rafael Moreno Valle de Puebla, Manuel Velasco de Chiapas y Rodrigo Medina de Nuevo León, así como el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Desde el gobierno de la República lo vemos positivo, entregándole cuenta a todos los habitantes de esta gran ciudad y por supuesto con todo el respaldo, con toda la coordinación con el gobierno de la República. Hay entendimiento y eso nos permite avanzar en las demandas y necesidades que tienen los ciudadanos de esta metrópoli.
También los 16 jefes delegacionales como Jesús Valencia de Iztapalapa, Mauricio Toledo de Coyoacán y Adrián Rubalcaba de Coajimalpa. Se nota la postura del jefe de gobierno institucional, respetuosa de los partidos que somos de oposición. Y bueno, pues es un tema que se debe celebrar en la ciudad, que hoy en día podemos caminar de la mano independientemente de los tintes partidistas. Y hay una parte importante que nos parece también que se predica con el ejemplo, en el sentido de que desaparecen las plazas de eventual y de honorarios en el gobierno de la ciudad y se genera un nuevo modelo que sin duda da mucho mayor seguridad y sobre todo genera mucho más prestaciones sociales. Así como representantes de partidos políticos del Congreso y académicos. Todos y cada uno de los temas. No importa si se trata de seguridad, no importa si se trata de regularización de predios, de deporte o de cultura, hemos estado cercanos al gobierno del doctor Mancera y hemos recibido el apoyo, mi reconocimiento y mi gratitud en ese sentido, y de manera muy especial la confianza que se nos ha otorgado al participar y al trabajar en temas y asuntos que le interesan a la estructura del gobierno. Reconocemos un trabajo serio, no partidista, de Miguel Ángel Mancera, que ha convocado a los acuerdos, al diálogo. Hace una convocatoria, una mesa para la reforma política del DF para discutir el proyecto de ciudad. Estaremos participando. Miguel Ángel Mancera dijo que continuará promoviendo el diálogo con todas las fuerzas políticas como una izquierda responsable que gobierne para todos los ciudadanos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. Sí, fue un discurso muy interesante con muchos mensajes, algunos sorprendentes. A mí me sorprendió que saliera e insistiera que es apartidista. No sé si había la necesidad de hacerlo. Obviamente por dentro del contexto de lo que está viviendo la Ciudad de México, yo creo que él sintió que tenía que recordarle a los ciudadanos de esta ciudad de que no es PRD, no es Morena, no es PRI, no es PAN, o sea, es apartidista. Ese yo creo que fue, a mí, el parte del discurso que me sorprendió, me pareció interesante y hubo muchos más. A mí me parece, el discurso estuvo dividido en tres partes, o sea, se puede leer en tres partes. Claro, un discurso de esta naturaleza lo puedes interpretar de múltiples maneras, pero digamos, para hacerlo de manera más mecánica, son tres partes en las cuales yo lo vi. Una primera, que es el arranque, sí, donde habla de dos temas que le han generado un enorme costo político y una pérdida en sus niveles de aprobación. Miguel Ángel Mancera estaba en 83% cuando llegó a la jefatura de gobierno, que es impresionante. Como dicen en política, pues si estás tan alto, lo único que puedes hacer es caer. Es una ley física. Y se encuentra en este momento en 40%. No dice, bueno, 43% de aprobación se le ha esfumado. Tiene dos puntos centrales. Uno es todo lo que tiene que ver con el metro y la línea 12 del metro y la parte del ajuste al programa Hoy No Circula. Entonces, ¿qué es lo que dice en la primera parte de su discurso? Dos puntos que me llamaron mucho la atención. En los últimos días, el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, está insistiendo a que Mancera, está retándolo para que Mancera entre en un debate político sobre la línea 12 del metro. Y el jefe de gobierno ha dicho, el tema es jurídico, y no ha dicho más, pero ayer dijo, sin decir algo muy importante, porque establece que la razón por la cual se cerró la operación de la línea 12 del metro era por el desastre de la construcción. Sí. Entonces, a esto le añadió, y hay auditorías, y hay una investigación, y van a tener que rendir cuentas ante la justicia, si fuera necesario, a aquellos que resulten responsables. Entonces, lo primero fue una vacuna sobre el tema. No voy a hablar del tema a lo largo del discurso, pero mi posición sobre lo que está sucediendo es esta. Entonces, Marcelo, yo no debato, pero el tema sigue siendo que durante tu gobierno se hizo una mala construcción. Y fue lo primero que fijó y a lo primero que... Ahí fue lo primero. Sí. Entonces, es una respuesta directa en donde no aparece el nombre de Marcelo Ebrard. Pero por eso digo, ahí es un golpe preventivo y se vacuna ya para el resto del informe. Y la otra es sobre el programa Hoy No Circula. Lo acabamos de ver, pues esta convocatoria de tantos gobernadores, ahí incluidos estuvieron todos los gobernadores
que colindan con el Distrito Federal, salvo Hidalgo, que tuvo una emergencia, el gobernador Olvera, y no pudo llegar, pero estuvieron todos los demás. Y lo que dice es, todos lo platicamos, era un asunto colectivo, todos estuvimos de acuerdo y me dejaron solo. Sí, ¿no? Sí, esa es, digamos, la traducción, la traducción más llana de lo que dijo en el discurso es, sí, yo he pagado, pero todos estábamos juntos, nada más para que no se les olvide. Entonces, y luego viene la parte del discurso, que tiene que ver con la numeralia y con el énfasis en lo que ha sido lo principal en su administración, que es la capital social, es el rubro de capital social. Y viene este anuncio, que es por donde la mayoría de los medios encabezan hoy sus titulares, sobre de que va a desaparecer el gobierno del Distrito Federal para el próximo presupuesto, por de alguna manera, todos aquellos empleados eventuales y que tienen honorarios. Esto va a beneficiar a 400,000 personas que trabajan en el gobierno del Distrito Federal. 40,000 personas. 40,000 personas que trabajan en el gobierno del Distrito Federal. Un chorro de gente. Es un muy buen número de gente. Seguramente ahí ya hicieron sus cuentas para ver cómo pueden asumir esa parte. Me parece que lo interesante de este mensaje es que sí está haciendo una apuesta directa por los trabajadores, en un momento en el cual es exactamente al revés. De hecho, la última ley laboral tendía a proteger a los trabajadores porque por la vía de eventuales o la vía de honorarios no tienen seguridad social. El otro tema que sí creo que es importante resaltar es el tema de seguridad. Los datos apoyan las afirmaciones del doctor Mancera de que sí se ha reducido en una forma importante el índice de inseguridad en varios rubros. Particularmente yo creo que lo que estamos viendo muchos de los que seguimos este tema es el tema de secuestro. De alto impacto. Son secuestros de alto impacto. Y lo que también me parece muy interesante, que también fue una cachetadita a Marcelo Ebrard, era que en cierta forma Marcelo Ebrard lo que decía es que la ciudad se volvió mucho más segura bajo su mandato. Ahora Mancera está diciendo realmente que no puede ser una cachetada a Marcelo Ebrard porque el procurador era él. Pues sí, pero... Entonces, claro, y eso fue es como decirte, déjame autocriticarte, no puedes decir eso. No, pero sí acaba siendo una crítica. Porque la percepción de inseguridad durante la gestión de Mancera ha aumentado, por lo menos en cuestiones de percepción. Sí, yo creo que eso es muy importante lo que dices, porque en términos de percepción la gente sí percibe que hay más delitos, en parte por este secuestro masivo y donde asesinaron a 13 muchachos en el bar, en el After Heaven's Bar, y ha habido algunos delitos en donde, los robos a las joyerías, que son delitos que los están tomando los medios de comunicación, y sí te ayuda a dar la percepción, impactan la percepción. Los números señalan otra cosa. Lo que hay que ver es un poco a ver qué sucede si esa tendencia se mantiene. Tiene una tercera parte del discurso que es hacia adelante. En esto, él dice que pues, ya pagó sus costos. Sí. O sea, el capital político que tenga que invertir, ya lo invirtió. ¿No? Ya tiene estos momentos que tenía, pero lo que está diciendo con o lo que yo interpreto que dice el jefe de gobierno es, bueno, ya lo que íbamos a meterle de desgaste y de costo político, ya lo hicimos. Este es el primer tercio de la administración. Ahora lo que hay que hacer es empezar a cosechar todo lo que se ha ido sembrando a lo largo de estos 2 años. Por eso habla de algunos, de lo que él está pensando para la ciudad. Sí. La ciudad dice que queremos una ciudad cosmopolita, una ciudad muy moderna, y hay algunos pequeños ejemplos de las cosas que está diciendo que realmente no se ven. Por ejemplo, el concepto de calles completas. Entonces, cuando él dice una calle completa, pues, si nosotros pensamos una calle que no está completa es porque no tiene pavimento, claro, no sé. Claro. Pero una calle completa, ya existe una avenida en el Distrito Federal, que es un poco lo que se va a seguir construyendo, donde es
la vía para los automóviles, para los ciclistas, la vía para los ciclistas y la vía para los peatones. El y la nórdico, vía para el transporte público. Sí. Esas son las calles completas. Una ciudad que tiene calles completas es una ciudad que incrementa de una manera significativa la calidad de vida, la movilidad. Entonces es muy importante, son de las cosas que no se ven. Pero yo me regreso a la parte final del discurso, dos mensajes con los cuales me quedo. Uno es cuando dice, nosotros, en el contexto de la propuesta del salario mínimo, nosotros no estamos gobernando para las encuestas. ¿A quién va dirigido este mensaje? Cuando surgió el debate sobre el salario mínimo y que creció, el PAN sacó su consulta popular. Sí, se subió al Entonces se subió al tema de la consulta popular. Mi interpretación es que esa parte del discurso fue dirigido directamente al PAN. Es decir, a ver, ustedes se subieron porque además el formato de consulta popular que está planteando el PAN es para ir acompañando el proceso electoral del próximo año con un tema muy atractivo. Claro. Entonces, no veo yo que esto haya ido hacia el Ejecutivo, hacia el presidente, porque no se metieron realmente al debate. Mucho tiempo después, mucho tiempo, quiero decir, como 10 días después, entraron y anuncian recientemente, hace unos días, que van a presentar su propuesta sobre el salario mínimo en noviembre. Sí. Pero el momento en el cual él estaba hablando era precisamente el tema del PAN y en generar mayores, un mayor rédito político, que eso es una palabra que utiliza. Y finalmente, él dice, los gobernantes sí están sujetos a una rendición de cuentas porque es la gente quien los elige. Dice, pero su equipo, su gabinete, su equipo cercano, no tiene ese tipo de rendición de cuentas porque no son electos por la gente. Pero, dice, hay una supervisión permanente de ellos y después de ver lo que sucedió en estos 2 primeros años, donde en muchos momentos pareció estar muy solo en la defensa de sus proyectos, y si vemos y hacemos un análisis cuidadoso, donde dices, fuera del gabinete de seguridad que permanentemente esté en los medios, para bien y para mal, con el desgaste o con los activos, muy pocos miembros de su gabinete sí han salido a dar la cara en los momentos. Sí. No voy a mencionar quiénes sí, porque se me podría escapar alguno, pero no recuerdo yo más de 3 miembros de su gabinete que no pertenecen al área de seguridad, que en los momentos en los cuales les tocó salir y dar la batalla por temas de ellos, salieron a darla. Pienso que para poder decir, ya acabó el tiempo de inversión de capital político, es el momento de capitalizar de otra manera, es el momento de seguir avanzando. No puede hacerlo con el equipo que tiene, y me parece que la insistencia de haber señalado este punto, que si no aparece en el discurso no se pierde nada, pero si él aparece sí tiene mucho, sí tiene muchas interpretaciones. ¿Vendrán cambios que ver. Entonces? Pienso que para el segundo tercio de su administración necesariamente va a tener que ajustar el equipo. O sea, que vayan... O sea, ¿qué tan grande? No lo sé, tampoco se requieren cambiar todo, o sea, no es el tema, pero vamos a ver cómo se viene dando. O sea, que vayan buscando sus cajitas y sus bolsitas, alguno de los candidatos, a que los vayan, porque cuando te corren es bien difícil encontrar cajas para guardar las cosas. O sea, cuando ya te toca ir. Oye, y yo interpreté esa última parte del discurso también, lo que viene hacia el futuro, Raimundo, que lo que estaba diciendo era... que ya no iba a asumir los costos políticos, o que ya asumió los costos políticos, es también un mensaje No. Bueno, que ya pagó el costo político. Es que es diferente. Diferente, ¿no? Porque lo dice, bueno, si hubieran situaciones de excepción, pues hay que atenderlas, ¿no? No, pero que ya los pagó. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo también ya lo estoy interpretando de que me voy como candidato a la presidencia, ahí voy y no me quito. Nunca lo va a decir, pero yo creo que si no lo hace... Ahí tiene que... un político debe tener... Un político en estos niveles, si no está pensando en un cargo superior, pues que se dedique a la pesca, porque no es la política lo suyo, ¿no? Ahora, también entiendo que no diga, es que yo quiero ser candidato a la presidencia. El posicionamiento que tiene el de aquel 18 para llegar al 2018 tiene que pasar la estación del 2015. Para pasar la estación del 2015, el PRD y él
no pueden perder la Ciudad de México. Por eso, cuando estábamos viendo las reacciones del informe, me pareció de una sofisticación, sutileza, la respuesta de Mauricio López, el presidente del primer distrito federal, que caramba, estos son políticos florentinos, porque hace el elogio a Mancera de lo que ha hecho y dice, y muy bien, porque además no es partidista. El mensaje es para perder. Oigan, ¿qué creen? Muy bien, nada más que no es de los suyos. No tienen jefe de gobierno. Como se dice técnicamente, metió cizaña. Sí, muy bien. Entonces, Presidente hay una parte que votó por Miguel Ángel Mancera que no tenía filiación política, filiación partidista. Esa parte es la que en buena parte ha perdido. Entonces, estos son de las fórmulas y del tejido que deben de tener mucho cuidado. No puede estar permanentemente disasociado del PRD, aunque hay el PRD reformista y parlamentario lo apoya, porque genera tensión hacia adentro del PRD, pero no puede ponerse de amarillo canario todo el tiempo, porque entonces hay un segmento de la sociedad que dice que no estoy de acuerdo. Entonces es una línea muy tenue en la cual, pues, vamos a ver cómo arranca su segundo tercio, cómo arranca el PRD con su nuevo presidente, que será seguramente oficialmente ya ungido Carlos Navarrete mañana, y cómo se empieza a ajustar la parte de las candidaturas para el 2015, que aquí también los ajustes en el equipo de gobierno, pues algunos de ellos tendrán salida a puestos de elección popular. Es decir, tenemos, como en el caso federal, 2 meses muy interesantes para ver qué tipo de cimientos político-electorales están poniendo, para ver qué tanto puede avanzar. El político que no esté haciendo campaña en este momento, por lo menos tenga una estrategia para el 2018 y quiere ser candidato en el 2018, ya tendría que haber empezado. Y yo creo que una de las personas que siguen a Miguel Ángel Mancera, un poco cuestionando su interés de ser candidato a la presidencia, pues un poco nos cuestionamos un poco, pues qué es lo que está haciendo. Entonces yo creo que ayer, yo diría, no sé qué piensan ustedes, que ayer relanzó esa posibilidad de encauzar de nuevo su carrera política a ser candidato por parte, si no del PRD, el candidato de la izquierda para la presidencia. ¡Ja! Presidente Mancera. 7 de la mañana con 43 minutos. Vamos rápidamente a un corte, no se vaya porque regresamos con mucho más aquí al Primer Café. En su segundo año de trabajo en la Cámara Alta y como parte de una gira por el Estado, el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar Bravo, inició en Palenque su informe legislativo. 2 años para cambiar una serie de temas que van desde la educación, pasando por la parte laboral, la energía, lo financiero, en fin, lo político. 11 grandes reformas constitucionales. Después el senador visitó los municipios Salto de Agua, Chilón y Ocosingo, donde convivió con la gente y explicó que con las reformas el país se está ajustando a una nueva etapa. Con estas reformas van a haber más recursos para aplicarlos en el combate a la pobreza, pero también van a haber más recursos para generar los empleos. Melgar Bravo enfatizó que este gobierno está haciendo historia por estar comprometidos con la gente y agradeció la confianza que le han tenido para representarlos en la Cámara de Senadores. En este momento estamos poniendo nuestro corazón aquí en Chilón, estamos caminando y vamos a seguir caminando. Todavía nos quedan 4 años de gobierno. ¡Que viva Vicente Guerrero! Lo más importante es ocuparnos de nuestros jóvenes, ocuparnos de las nuevas generaciones que nos demandan y nos exigen un proyecto de vida. Durante este segundo informe de actividades legislativas, el senador por Chiapas enfatizó las bondades de las reformas promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto y se comprometió a seguir trabajando en beneficio de los que menos tienen. Con imágenes de Jairo Hernández, Carolina Loranca, Proyecto 40.
En los momentos más difíciles, los mexicanos siempre tendemos la mano a quien más lo necesita. Y hoy, nuevamente, es tiempo de ayudar. Nuestros hermanos damnificados tras el paso de Odil requieren nuestro apoyo. Si desean hacer una aportación económica, puede hacerlo en Banco Azteca a la cuenta Fundación TV Azteca AC, número de cuenta 27 11 veces 1 y al final 7. O una transferencia a la cuenta clave 127 127 11 veces 0 y al final 2. Recuerde, ellos nos necesitan. Muertes de peatones en el mundo. Representan el 22% de las defunciones por accidentes de tránsito. África tiene el índice más elevado de peatones fallecidos. El dato útil para comentar en el café. Gigantes de la industria. El nacimiento de un gran imperio. Estreno, domingo 21 de septiembre, 22 horas. Proyecto 40. Este jueves, encontrarlo después de 60 años es más que una fortuna. Cazadores de tesoros. Caleidoscopio. Jueves 17:30 horas. Este mes en Revista Central, de futbolista a uno de los galanes más cotizados de Latinoamérica, Saúl Lizazo, Osvaldo Benavides, un rebelde sin causa que da sus primeros pasos en Hollywood. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central, cómprala ya. Para nosotras las mamás, la salud de nuestros hijos es lo más importante. Por eso, les tengo buenas noticias. Dulces, refrescos, chocolates y botanas ya no pueden anunciarse a las horas que nuestros hijos ven la tele. Además, los productos más nutritivos cuentan con un sello para que podamos identificarlos fácilmente. Ahora sí, saber cómo alimentarse sanamente es mucho más sencillo para ellos y para nosotras. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Hola, bienvenidos a Código. Estela Olivera y Esteban Román tienen la combinación perfecta para descifrar las noticias que dejan huella. A veces me han dado ganas de llorar porque me siento solo y sin el apoyo de nadie. Me decía cosas como te voy a violar, me azotaba el pie, me amenazaba. Código, domingo 23 horas. Proyecto 40. La Suprema Corte tiene para ti archivo histórico, biblioteca jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las Casas de la Cultura Jurídica. Encuentra la más cercana a tu localidad, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Late Night Express con Félix de Valdivia, el primer late night de celebridades digitales, 21 horas Proyecto 40. Me sobró un segundo. No hay nada que no puedan transformar. Los Restauradores, viernes 22 horas. Proyecto 40. Hoy es día de Movimiento Azteca a favor de la Cruz Roja Mexicana y por esa razón está con nosotros en esta mesa Esteban Moctezuma, responsable de Fundación Azteca y de todos estos trabajos de asistencia, que no es asistencial, es mucho más profundo que eso. Y también está un viejo amigo, Fernando Zúñiga, que es presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Raimundo, con mucho gusto estar aquí contigo, con todo tu público que nos acompaña. Al contrario, muchísimas gracias. Y Jorge Contreras, que es director de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad. Servidor. Son tres instituciones que se dedican ¿a qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Ahorita platicábamos que ya a lo largo de los últimos años, ¿cuántas ambulancias se han generado? Pues mira, este es ya un movimiento que venimos repitiendo desde hace 8 años y afortunadamente ya se han logrado
1,081 ambulancias nuevas. 1,081 y vienen ahora una nueva campaña para... Para cuando menos 20 ambulancias más. Ahora, muchas veces alguien se preguntará en el auditorio, bueno, ¿y eso realmente pues es una ambulancia? ¿Por qué se requiere tanto esfuerzo y tanto, pues tantas personas que tienen tantas cosas importantes que hacer para una ambulancia? ¿Qué tan complicado es para una institución, Fernando, o para un gobierno poder generar el recurso para una ambulancia? Porque eso también tiene que ver con el porqué de las cosas. Claro, realmente no es fácil, efectivamente es complicado y realmente hay una necesidad importante en nuestro país de los servicios de emergencia. Entonces, yo te puedo decir que, bueno, la parte económica de una ambulancia, la aportación, pues es muy importante porque la Cruz Roja, por ejemplo, siempre tiene que cubrir otros gastos, que son los gastos pues, de los paramédicos, de los voluntarios, de gasolina, de servicios, etcétera. Entonces, siempre necesitamos ese empujón, esa ayuda de los mexicanos y en este caso, pues obviamente de Monte de Piedad y Televisión Azteca de la Fundación, porque eso nos ayuda a tener ambulancias nuevas, porque además es muy importante tener vehículos que den el servicio óptimo y que lleguemos además en el tiempo establecido en los parámetros internacionales, porque como tú sabes, los primeros minutos son para salvar la vida y la misión principal en la Cruz Roja es salvar las vidas. Déjame hacerte una pregunta inversa. ¿Qué sucedería si no hubiera Cruz Roja? Bueno, no me gustaría ni imaginarlo. Bueno, es que yo creo que para poder entender de qué tamaño es lo que estamos hablando, tendríamos que ver cuál sería el impacto si no existiera. Pues mira, te lo digo muy sencillo. Al año más o menos prestamos arriba de 1.300.000 servicios de ambulancia totalmente gratuitos, sin ningún costo. Me dices, ¿son muchos, son pocos? ¿Cuántos servicios? ¿Qué es eso? O sea, de entrada, ese número se tendría que pagar. De entrada ese número se tendría que pagar. Quien estuviera muriéndose en la calle, si no tiene seguro, si no tiene dinero, se muere en la calle. Y por de cada 10 servicios de ambulancia, 8 los presta la Cruz Roja. Sí. Y en algunos lugares, ese es el promedio, como dice Esteban, en algunos lugares somos la única opción. Entonces, si no estuviera la Cruz Roja, no habría quien diera el servicio. O sea, hoy no habría quien diera el servicio. Entonces, ahí empezamos a entender de qué tamaño es el asunto de la Cruz Roja. ¿Cómo entra Nacional Monte de Piedad? Bueno, Nacional Monte de Piedad, que es una institución eminentemente asistencial, desde sus 239 años de existencia, en donde ha venido ayudando al pueblo de México. Bueno, pues la Cruz Roja es una institución de excelencia que se dedica a salvar vidas y que está presente en todos los momentos difíciles, como es ahorita en los desastres naturales. Entonces, Monte de Piedad, desde hace 8 años, que apoya las causas más importantes de este país, se ha sumado a este esfuerzo en donde Fundación Azteca y Cruz Roja y Nacional Monte de Piedad venimos trabajando para contar con ambulancias totalmente equipadas y que pueda esta ambulancia atender las necesidades y las urgencias de nuestra población. Nacional Monte de Piedad, como lo decía yo, somos totalmente asistenciales y entonces este es un proyecto 100% asistencial que beneficia al pueblo de México y que lo que busca es salvar vidas. Luego entonces el Nacional Monte de Piedad siempre estará presente en estos proyectos tan importantes del país. Hay un tema, Raimundo, importante con relación a Nacional Monte de Piedad. Todas las campañas sociales tienen algún costo y la mayoría de ellas, del donativo del público, se toma un porcentaje de gastos administrativos. Entonces, digamos, si la gente dona $1, la mayoría de las campañas dicen, bueno, pues yo tengo que gastar alrededor de 15 centavos en cuestiones administrativas, gastos, etc. En el caso específico del Movimiento Azteca, hemos garantizado que cada peso que dé una persona entre íntegro a la causa. Esto quiere decir que un peso que da un mexicano en este momento va directo a una ambulancia. ¿Y qué pasa con los costos? ¿Qué pasa con los gastos? Esos los cubre Nacional Monte de Piedad. La Nacional Monte de Piedad es un patrocinador que viene a cubrir todos los costos del Movimiento Azteca precisamente para garantizar que el recurso vaya íntegro a las ambulancias. O sea, que hay una ingeniería colectiva, para una ingeniería social. Me gusta mucho el término, para que esto funcione. Nosotros participamos mucho en el eslogan que ha tenido la Cruz Roja, en el sentido de que la Cruz Roja ayuda a todos. ¿Quién ayuda a la Cruz Roja? Por eso, Fundación Azteca y Nacional Monte de Piedad estamos en esta ocasión ayudando a la Cruz Roja a salvar vidas. Oye, Esteban, tú fuiste secretario de Gobernación.
Y como secretario de Gobernación, tú tuviste bajo tu responsabilidad todo lo que tiene que ver con la estructura de gobierno en casos de emergencia. Así es. Quiero yo ubicarlos, pues no puedo desaprovechar la oportunidad que están aquí ustedes y no preguntarles pues, los problemas, que nos pudieran explicar, problematizar, cuáles son las dificultades para, por ejemplo, atender una emergencia como Odil en Baja California. ¿Qué es lo que hace? Porque ya vemos que ahí va la Cruz Roja y ahí vemos que se generan todo este tipo de el acopio y todo este tipo de cosas de la manera de la sociedad civil. Algunas de las fundaciones como Fundación Azteca entran inmediatamente. ¿De qué tamaño son las dificultades en situaciones extraordinarias como estas en las cuales entran a trabajar y cómo entran a trabajar? ¿O qué están haciendo en este momento? Mira, es un golpe tan fuerte que en realidad tiene que entrar pues toda la estructura de gobierno y la sociedad civil organizada, ¿no? Porque por una parte se rompen vías de comunicación. Entonces, pues ahí tiene un papel fundamental el Ejército Mexicano, la Marina, que tienen formas, vehículos, helicópteros para llegar a población que quedó totalmente aislada. Ahora, es muy importante, por ejemplo, el Ejército Mexicano pone cocinas para dar alimentos calientes. Eso, pero en lo que pone la cocina, la gente necesita agua, necesita mínimos de alimento, etcétera. Y el acopio que hace la Cruz Roja es fundamental para que las personas puedan sobrevivir durante días en lo que se restablece, digamos, la normalidad. Es el puente para que las instituciones terminen de instalar todo lo que es la tarea de las operaciones de emergencia. Nosotros, por ejemplo, el día de ayer le enviamos a la Marina 1 millón de sobres de un producto que se llama PUR, Pure, en donde con ese sobre potabilizas 10 litros de agua de la más sucia que te puedes imaginar. Tú puedes agarrar agua de un charco y la potabilizas. ¿Con ese sobre? Con ese sobre, ¿no? Entonces, esto se lo enviamos a la Marina para que, pues en vez de llevar 20 botellas de agua para llevar 10 litros, lleve un sobrecito, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Ahora, mi experiencia en el sector público fue que la sociedad civil organizada es un gran apoyo a las instituciones que en un momento de emergencia pues requieren de muchos voluntarios, de muchas personas que están dispuestas a estar trabajando hombro con las personas damnificadas. Y luego pasa la emergencia y mediáticamente se olvida el problema. Pero la gente se quedó sin utensilios de cocina, sin muebles, sin casa, sin nada. Y ahí es donde también entra una alianza entre el sector público. Por ejemplo, las casas que se han venido repartiendo en Guerrero, pues muchas de ellas se han hecho conjuntamente entre Sedatu, Sedesol, instituciones como Nacional Montepiedad, Fundación Azteca, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ya aprendió el país a trabajar de manera unida cada vez que hay un golpe y que la gente se dé cuenta que cuando tiene un problema no está sola, que realmente los demás mexicanos responden por los mexicanos en desgracia. Oye, Fernando, ¿qué valor tiene para la Cruz Roja un peso que pueda dar un mexicano? O sea, no, pues cuéntanos un poco ese peso, ¿qué significa para la Cruz Roja? Bueno, pues ese peso significa el poder darle el servicio y la atención a la gente que lo necesita, ¿no? Es indispensable ese peso. Y obviamente cada quien da lo que puede o lo que tiene. Pero quiero decirte que lo importante, y la gente lo sabe, son 3 cosas. Que la Cruz Roja es totalmente transparente, que la Cruz Roja es eficiente porque contamos con más de 42,000 voluntarios que dedican su tiempo totalmente gratuito a la Cruz Roja, a la propia institución. Y bueno, que nosotros directamente entregamos las cosas a la gente, o sea, la ayuda llega, que eso también es importantísimo. Ahora, eso es fundamental, ¿verdad? No es nada más vamos a hacer el acopio, sino bueno, llega realmente a donde debe de llegar. Que se entregue. Y fíjate que aunado a lo que dices ahorita, que es bien interesante, creo que lo que dice Esteban, ha habido un gran aprendizaje y yo sí quiero reconocer algo, que en esta ocasión hubo una extraordinaria actuación en conjunto de todos, iniciando por el gobierno federal, porque se estuvo anunciando, hubo reuniones previas en el Senapred, en Protección Civil, estuvimos reunidos todos, gobierno, sociedad civil,
se estuvieron analizando cuál era el impacto, por dónde iba a entrar, se le estuvo avisando a la gente. Y bueno, pues hoy tenemos un gran resultado. No hemos tenido pérdidas de vidas humanas, que es lo más importante. Imagínate lo que con esta curva de aprendizaje, con esta prevención y con este tipo de destrozos, ¿no? Pensando, yo pienso de manera invertida. Esto, la hipótesis de no haber existido, bueno, ¿de qué estaríamos hablando en este momento en Baja California? Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo les quiero agradecer muchísimo este brevísimo momento que tuvimos, un poco para explorar varias vías. Jorge Contreras, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Verdad? Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Esteban, como siempre, es un placer. Ojalá y te tuviéramos mucho más tiempo con nosotros para platicar de tantos temas. Bueno, pues nosotros con esto terminamos hoy el primer café. Mañana les vamos a tener los primeros resultados de el referéndum en Escocia para ver si 700 años de historia y 300 años, 3 siglos de unidad con el Reino Unido llegan a su fin. Lo esperamos mañana en el primer café. Que tengan muy, muy buen día. Que el gasolinazo ya no será de forma mensual, sino anualizado. ¿Cuáles serán los beneficios para los mexicanos en el bolsillo? De esto y más vamos a platicar con Carlos Cárdenas Guzmán. Él es miembro del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF. El gasolinazo ya no va a ser mensual, sino anualizado. ¿Cuáles podrían ser los beneficios y las desventajas de esto, Carlos? Lo importante es que los precios de la gasolina correspondan